Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí, listos para otra inmersión profunda en el universo de las celebridades turcas. Como siempre espero que tengan a mano su bebida favorita, estén cómodamente instalados y listos para el chisme, la reflexión y el análisis. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a desmenuzar un tema que estoy segura, ha estado en boca de todos, el fin del cuento de hadas, el drama detrás de la noche mágica de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Esa boda, ay, esa boda. Parecía sacada directamente de las páginas de una revista de bodas, un despliegue de amor, glamour y felicidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas. Y en este caso, la fachada de perfección se derrumbó de una manera tan abrupta que nos dejó a todos preguntándonos, ¿qué pasó realmente? Vamos a meternos de lleno en el laberinto de rumores, las sutiles indirectas, las declaraciones ambiguas y, por supuesto, la avalancha de información que rodeó esta separación. Va a ser un viaje sinuoso, lleno de sorpresas y giros inesperados, así que, como les dije antes, abróchense los cinturones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, un pequeño favor, si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones y, sobre todo, a participar activamente en la comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus perspectivas. Juntos podemos crear un espacio de debate respetuoso, informativo y, por supuesto, muy entretenido. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir. Un nombre que evoca imágenes de talento, belleza, carisma y, sobre todo, una innegable conexión con el público. Desde sus primeros pasos en la industria del entretenimiento, Demet ha sabido cautivar a la audiencia con su encanto natural y su habilidad para dar vida a personajes memorables. Desde la inolvidable Sanem Erkencikus hasta la atormentada Zeynep en Doğduğun Kaderindir, Demet ha demostrado una versatilidad actoral que la ha consolidado como una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su sonrisa contagiosa, su energía vibrante y su capacidad para transmitir emociones complejas la han convertido en un referente para millones de personas en todo el mundo. Y es que Demet no es solo una actriz talentosa, sino también una persona auténtica, cercana y comprometida con sus fans. Pero como suele suceder con las figuras públicas, la vida de Demet Özdemir no está exenta de desafíos y altibajos. Y detrás de esa imagen de éxito y felicidad, se escondía una realidad mucho más compleja. Una realidad que lamentablemente se hizo pública con su divorcio de Oğuzhan Koç. La boda, ese evento que acaparó titulares y generó un sinfín de expectativas. Celebrada en un lujoso hotel en Estambul, con una decoración exquisita, un vestido de novia que parecía tejido con hilos de sueños y una lista de invitados repleta de rostros conocidos, la boda de Demet y Oğuzhan se presentaba como el inicio de un romance de cuento de hadas. Las fotografías que inundaron las redes sociales mostraban a una pareja radiante, enamorada y lista para construir un futuro juntos. Todo parecía perfecto, idílico, inalcanzable. Pero, como ya sabemos, las apariencias engañan. Y poco después de la luna de miel, los primeros rumores comenzaron a circular. Pequeñas grietas empezaron a aparecer en la superficie de esa relación aparentemente perfecta. Primero fueron comentarios sutiles en las redes sociales, mensajes encriptados que sugerían problemas en el paraíso. Luego la prensa del corazón comenzó a hacerse eco de estas especulaciones, publicando noticias que apuntaban a una crisis en la relación. Al principio muchos de nosotros descartamos estos rumores como simples especulaciones, como la manía de la prensa sensacionalista de buscar escándalos donde no los hay. Pero conforme pasaban los días, las noticias se hacían más persistentes, más detalladas y más difíciles de ignorar. Uno de los primeros indicios que alertó a los fans fue la notable disminución de la actividad en las redes sociales. Demet y Oğuzhan, que solían compartir fotos y mensajes cariñosos con regularidad, dejaron de hacerlo de repente. Sus publicaciones se volvieron más genéricas, más enfocadas en sus proyectos profesionales y menos en su vida personal. Esta falta de interacción, que contrastaba fuertemente con su comportamiento anterior, fue interpretada por muchos como una señal de que algo no iba bien. Otro factor que contribuyó a alimentar los rumores fue la aparición de fotografías de Demet sin su anillo de matrimonio. Aunque en un principio se intentó justificar estas ausencias como simples descuidos o necesidades del guión en sus proyectos profesionales, la frecuencia con la que ocurrían levantó sospechas. ¿Era una simple coincidencia o un mensaje subliminal?
¿Estaba Demet intentando comunicar algo sin decirlo abiertamente? Pero sin duda, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de personas cercanas a la pareja. Fuentes anónimas, por supuesto, que empezaron a filtrar información a la prensa del corazón. Según estas fuentes, la convivencia entre Demet y Oğuzhan era cada vez más difícil. Diferencias irreconciliables, falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, presiones externas y una creciente sensación de desilusión fueron algunos de los factores que se mencionaron como causantes de la crisis. Además, se habló de la fuerte personalidad de Demet y de su ambición profesional. Algunos medios sugirieron que Oğuzhan se sentía eclipsado por el éxito de su esposa y que esto generaba tensiones en la relación. También se rumoreó que Demet no estaba dispuesta a renunciar a sus proyectos profesionales para formar una familia, algo que supuestamente Oğuzhan deseaba. Estos rumores, por supuesto, no pudieron ser confirmados de manera oficial. Pero como bien sabemos, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río sonaba con una fuerza ensordecedora. Finalmente la noticia que todos temíamos se hizo oficial. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç anunciaron su divorcio a través de un comunicado conjunto. En el comunicado, ambos pedían respeto a su privacidad y aseguraban que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo y en buenos términos. Sin embargo, a pesar del tono cordial del comunicado, muchos se preguntaron qué había pasado realmente. ¿Se trataba de una separación amistosa y madura, como afirmaban ambos? ¿O había algo más detrás de esa fachada de cordialidad? ¿Qué secretos se escondían tras las puertas cerradas de su hogar? Algunos medios sugirieron que la verdadera razón del divorcio era la incompatibilidad de agendas. Demet, centrada en su carrera como actriz, y Oğuzhan, enfocado en su música y en sus proyectos como productor, no lograban encontrar tiempo para dedicarse el uno al otro. Esta falta de tiempo, sumada a las presiones del trabajo y a las expectativas del público, habría terminado por desgastar la relación. Otros, en cambio, apuntaron a la posibilidad de terceras personas. Aunque nunca se confirmó nada, se rumoreó que Demet había tenido un romance con un compañero de trabajo y que esto había sido la gota que colmó el vaso. Estas especulaciones, sin embargo, nunca fueron probadas y se basaron principalmente en chismes y rumores sin fundamento. Pero independientemente de las razones que llevaron a la separación, lo cierto es que la noche mágica de Demet Özdemir se convirtió en un drama que nadie vio venir. Un drama que nos recuerda que incluso las relaciones que parecen perfectas desde fuera, pueden esconder problemas y dificultades. Un drama que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del amor y la complejidad de las relaciones humanas. Lo importante al final es recordar que Demet y Oğuzhan son personas reales, con sentimientos y emociones. Y que, independientemente de su situación sentimental, merecen respeto y comprensión. Merecen que se respete su privacidad y que se les permita superar este difícil momento con dignidad y serenidad. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de este drama. En primer lugar, que no debemos dejarnos llevar por las apariencias. Las redes sociales y la prensa del corazón a menudo nos muestran una imagen distorsionada de la realidad. Es importante recordar que detrás de cada foto perfecta, detrás de cada sonrisa radiante, puede haber una historia mucho más compleja. En segundo lugar, que las relaciones requieren trabajo, compromiso y dedicación. No basta con estar enamorado al principio. Es necesario cultivar la relación día a día, dedicarse tiempo el uno al otro y estar dispuesto a superar los obstáculos que se presenten en el camino. Y en tercer lugar, que el respeto y la comunicación son fundamentales en cualquier relación. Es importante ser honesto con uno mismo y con la otra persona, expresar nuestros sentimientos y necesidades y estar dispuesto a escuchar y comprender al otro. En definitiva, el drama de la noche mágica de Demet Özdemir nos ha dejado una lección valiosa sobre la complejidad de las relaciones humanas. Una lección que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar lo que realmente importa: el amor, el respeto, la comunicación y el compromiso. Así que, recapitulando brevemente, hoy hemos explorado el inesperado divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, desentrañando los rumores y las posibles causas detrás de esta separación que nos tomó a todos por sorpresa. Hemos analizado la presión mediática, la importancia de las redes sociales y la necesidad de mantener la privacidad en momentos difíciles. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la conversación. Me encanta compartir estos temas con ustedes y saber que tengo su apoyo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este asunto? ¿Creen que la presión mediática influyó en la separación de Demet y Oğuzhan? ¿Qué consejo le darían a Demet en este momento? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hasta la próxima, mis queridos amigos, y recuerden, el amor es un camino, no un destino.